Bienvenidos a este canal de Aprende Árabe para personas hispanohablantes. Un saludo a todos, dependiendo de la franja horaria que os encontréis de la iberofonía. Este capítulo lo vamos a dedicar a explicar brevemente por qué hemos optado por enseñar y aprender el árabe egipcio. En primer lugar, decir que este canal es desarrollado por Manar El Zalwani, Adrián, que es el que lo monta, y un servidor. En segundo lugar, yo creo que hay un desconocimiento enorme de la cultura árabe por parte nuestra, por parte de los occidentales, y esto es una manera de acercarnos un poco a su cultura. Todo esto se origina porque, bueno, por mí quería estudiar árabe, quería aprender, y me encontré pues, con una dificultad bastante importante, y es que no había métodos, que ahora les estamos haciendo, los libros ya hemos editado varios, y tampoco no había manera de aprender árabe. Es decir, el árabe que se enseña es el árabe clásico. El árabe clásico es una lengua muerta. Entonces, bueno, quiere decir que en todas las academias se enseña árabe clásico. Digo, sí, clásico, pero no es útil. Es decir, si tú aprendes este idioma y vas a un país árabe de Oriente Próximo, no te entienden. Esta es un poco la cuestión que me parece relevante, ¿no? También habría que explicar por qué ocurre esto. Es decir, desde lo que ellos nos ofrecen es esta lengua común, que no se usa ya. Pero lo que estamos haciendo es verlo desde nuestro punto de vista. Es decir, si yo soy un occidental, soy español, ¿qué me interesa a mí? No es que ellos que me vendan, sino ¿qué me interesa a mí? ¿Qué me interesa coger? Me interesa hablar un idioma que se hable en la calle. Entonces tenemos unas cuantas variantes. Serían como dialectos, más o menos por ahí, ¿no? Esto es como, imagínense ustedes, salvando las distancias, que alguien quisiera estudiar español, pero antes tuviera que estudiar latín. Estudio latín y después estudio español. Esto es un poco locura, en el sentido que el árabe es una lengua complicada. Si encima la tienes que estudiar dos veces, pues apaga y vámonos, ¿no? Este es el motivo de este canal, es decir, explicar una lengua que se usa, una variante que se usa en la realidad. De que bajes del aeropuerto, digas hola y te entiendan, y compres el pan y te entiendan, ¿no? Ahora, la segunda cuestión es qué variante coger. Después de hacer un análisis, hemos optado por el egipcio. ¿Por qué el Masri, el egipcio, el Anya? Pues por una razón, es el que más se entiende y el que más se habla. Podríamos decir que un marroquí no entiende bien a un yemení, o un yemení no entiende a un marroquí, pero los dos entienden el Masri, el egipcio, ¿no? Es una lengua puente, es una lengua franca, y culturalmente fue una potencia cultural en la zona. Los occidentales no, porque no nos han llegado películas ni hemos desconocido mucho, ¿no? Pero para Oriente Próximo, para esa zona del mundo, para esa región, sí que es cierto que Egipto ha sido un referente cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy frecuente encontrar a personas que han visto muchas películas egipcias. Incluso los cantantes cantan en Masri, en Egipto. Tú te encuentras a un libanés, a un sirio cantando en este idioma, ¿no? En esta variante. Digamos que todos entenderían el egipcio. Y también es muy hablado, quiere decir que Egipto tiene 100 millones de habitantes, bueno, aproximadamente, no sé exactamente, pero andará por ahí. Y la cuestión que nos surge plantear es, nosotros como hispanohablantes, ¿qué idioma nos interesa? ¿Qué variante nos interesa del árabe? Una variante real, una variante que se use, ¿no? Y en este sentido, sin duda alguna, es el egipcio, el Masri. Después, bueno, también sería muy interesante analizar por qué ha ocurrido esto, por qué no se ha hecho antes. Yo creo que hay razones históricas que nos llevaría a otro programa, un seminario, explicarlo, ¿no? Es decir, incluso los filólogos, que son muy buenos, se han centrado en las obras clásicas. Las obras clásicas están en árabe clásico. Si a usted le interesa leer Las Mil y Una Noches en árabe antiguo, ya que buscar el árabe clásico, pero yo entiendo que el 99% de la gente lo que queremos es entendernos, hablar, ir y compartir esta cultura, ¿no? Compartir con ellos. Así que este sería una de las razones por las cuales abrimos este canal para aprender árabe. Otra cosa que me parece importante, no usamos la grafía árabe, por lo menos al principio. En los primeros capítulos vamos a usar una grafía latina. Es decir, usted, sin saber nada de árabe, puede aprender árabe.
las letras, la A, la B, la C, porque claro, si lo ponemos con grafía árabe sería muy complicado. Una de las dificultades, yo creo, de este idioma es la poca correspondencia que hay con las palabras en español, por ejemplo. La correspondencia con el portugués no sé si ronda el 80 o el 90%, es muchísimo, ¿no? Con el inglés no sé si es 20. Si alguien me quiere matizar en los comentarios lo puedo hacer, pero ronda por ahí. Pero siempre cuando estudias un idioma europeo más cercano, o el francés, hay mucha correspondencia, ¿no? De muchas palabras. Con el árabe no ocurre. Sí que es cierto que te puedes encontrar algún anglicismo actual, o cuando en la época de los romanos, que hay algunas palabras que te pueden... Pero en general no. Yo creo que hay que facilitar el aprendizaje. Otra cuestión que me parece muy importante y que ustedes habrán visto en los primeros vídeos y posiblemente les haya llamado la atención, es que hay 4 palabras que no existen en castellano. Entonces, para esto hemos usado números, dedicaremos un capítulo a esto, ¿no? Pero, por ejemplo, el 7, cuando ponemos el 7 sería una J aspirada, como el inglés hall, ¿no? Y el 8 el gui, como Guillermo, ¿no? Esto no lo he explicado porque tampoco es necesario, porque si ustedes han visto las frases, las palabras, y yo he intentado pronunciarlas correctamente, pues se habrán dado cuenta de estos sonidos, ¿no? Pero bueno, lo quiero decir para dejarlo claro. Esto realmente no ha sido una idea nuestra, se lo hemos plagiado a los adolescentes del Cairo, porque nos dimos cuenta que cuando manejaban los móviles, en los teclados no había estas letras, los usaban hablando en otros idiomas y tal, usaban estos números, ¿no? Concretamente el 7, el 8, el 2, que es parecido a una A. La conclusión es que es un método que usted puede aprender árabe fácilmente. Más adelante, si quieren comprar los libros que editamos, pero bueno, iremos poco a poco sacando vídeos para que usted vaya aprendiendo y vaya entendiendo esta preciosa lengua y complicada también. Y con esto, no mucho más. Me despido de ustedes. Ya saben, lo de siempre, el like, el suscribirse y todas esas movidas. Bueno, pues adiós, compañeros. Un saludo.